En Irán entró en vigor este jueves la veda electoral tras el cierre de las campañas políticas, el cierre de las campañas electorales de los dos candidatos, los más votados de la primera vuelta, Masoud Pezeshkian y Said Jalili. En un día se enfrentan en urnas. Más de 61 millones de electores están convocados para escoger al próximo presidente para un mandato de 4 años. Bienvenidos. Son 24 horas de silencio electoral en Irán. Los candidatos al balotaje presidencial ya exprimieron hasta el último de sus discursos, mítines y encuentros con seguidores. Masoud Pezeshkian y Said Jalili han llamado a la participación en urnas y han apelado a sus estrategias para mostrar los planes de gobierno. Ahora los iraníes reflexionan sobre quién elegir para que asuma las riendas del país por los próximos 4 años. De ahí la importancia exaltada por el líder de la Revolución Islámica para la participación en urnas. اگر چنانچه مردم مشارکت واضح‌تر و بهتر و روشن‌تری داشته باشند، نظام جمهوری اسلامی این توانایی رو پیدا خواهد کرد که حرف خودش و نیات خودش و مقاصد خودش رو چه در داخل کشور در مجموعه امتداد راهبردی کشور تحقق ببخشه و این فرصت خیلی بزرگی است برای کشور. Elecciones cruciales, adelantadas y en medio de la consolidación de un nuevo orden mundial del que Irán hace parte. Pero el costo de superar los desafíos mundiales le ha llevado a resistir, sin opción, a las sanciones unilaterales de Occidente. Frente a ello, la prioridad es el desarrollo nacional. این انتخابات خیلی مهمه. همه کسانی که اسلام رو دوست دارن، جمهوری اسلامی رو دوست دارن، پیشرفت کشور رو دوست دارن و بهبود اوضاع کشور و پر کردن خلاها رو دوست دارن، به وسیله آرایشون این رو در روز جمعه‌ای که پس فردا باشه ارائه کنن و نشان بدن. Un viernes que llega tras una primera vuelta en la que la participación de los votantes no fue la esperada. Sin embargo, según el líder, el resultado de la primera cita en urnas no corresponde a estar o ser contrario a la República Islámica. این برداشت، این فهم 100% اشتباهه. خب بله ممکنه یه تعدادی افرادی هستن که از یه مسئول خوششون نیاد یا یه تعداد افراد باشن از اصل نظام خوششون نیاد. هستن تو کشور آزادانه حرفم میزنن، حرفشون هم میشنویم، میدونیم هم چی میگن. خب بله اینا هستن، لکن اینی که ما هر کسی رأی نداد رو ملحق به اینا بکنیم این خیلی خطای بزرگی است. De un padrón de más de 61 millones de electores, más de 24 millones sufragaron el anterior 28 de junio para reemplazar al presidente Said Ebrahim Raisi, quien perdió la vida en un accidente de helicóptero el 19 de mayo. De inmediato al análisis, como de costumbre nos acompañan los expertos. Luis José Fernández está esta noche con nosotros. Luis José es analista político, analista internacional, experto además en asuntos islámicos, conoce muy bien lo que ha venido ocurriendo en esa región de Asia Occidental durante las últimas décadas, las transformaciones que ha tenido esta región y el liderazgo que tiene la República Islámica de Irán en esta zona de Asia Occidental. En pantalla, Ramón Medero. Ramón es presidente de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, es analista político y analista internacional. Ramón está en Caracas, en Venezuela, y Luis José está en Madrid, en España. Caballeros, ¿cómo están? Buenas noches desde Asia Occidental. Para ustedes, buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, buenas noches, gracias por la invitación. Un saludo a todos y a todos. A ustedes, a los dos, gracias por acompañarnos. Don Luis José, quiero comenzar con usted porque, a ver, un pronunciamiento religioso, un pronunciamiento del líder de la Revolución Islámica de Irán. ¿Qué revela esta convocatoria del líder para la participación en urnas, don Luis? Sobre todo entendiendo el aspecto religioso, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que en primer lugar creo que el mensaje es a la participación de la población por cuanto que el pueblo elige digamos, su derecho a gobernar los asuntos públicos cuando participa en las elecciones, ¿no? Con su voto, pues determina quién va a ser su representante, en este caso el presidente de Irán, y por ello pues es importante desde un punto de vista cívico y ciudadano que los ciudadanos participen en las urnas. En segundo lugar, pues también hay un componente religioso porque digamos, la participación en unas elecciones pues es un deber también para el musulmán, por cuanto que el musulmán debe participar en los asuntos públicos en favor de su comunidad, no puede, digamos, sentarse de brazos cruzados por pereza o por una mala información y no participar, porque él, como he dicho, está obligado a buscar el bien de la comunidad, y no cabe duda de que el bien de la comunidad pues es participar en un proceso electoral, y además pues él debe votar en conciencia a la mejor persona, al mejor candidato que él considere, y todo esto pues forma parte de fomentar el bien dentro de la comunidad, que es uno de los mandatos de la religión islámica. Por tanto, creo que el líder Sayed Ali Khamenei pues está recordando al pueblo estos dos deberes. Uno sería de tipo más bien republicano y ciudadano, y el otro deber pues sería también iría en consonancia con las enseñanzas religiosas islámicas, ¿no? Por tanto, en este caso ambos enfoques convergen dentro de esta realidad, y yo creo que pues él ha recordado a los ciudadanos que deben participar, primero porque es un derecho de todos los ciudadanos, y en segundo lugar pues es un deber, una obligación hacia la comunidad, hacia el país donde viven, participar, dejar oír su voz, y en este sentido pues escoger la mejor opción que ellos consideren, que sería también pues una forma de fomentar el bien, ¿no? Digamos, un deber moral y un deber desde luego soberano, ha dicho el propio líder. La participación en urnas hace parte de la columna vertebral de la democracia. Ramón, a ver, usualmente en segunda vuelta siempre hay mayor participación que en primera vuelta, ¿no? Y esto no solamente ocurre en Irán, esto ocurre alrededor del mundo. Irán, desde luego, no va a ser la excepción. ¿Hay mayor claridad incluso en función de las candidaturas, de los programas, de las propuestas, de lo expuesto a lo largo de estos últimos días por parte de los dos candidatos? Sí, bueno, como ha dicho mi compañero allá de España, obviamente existe una ética islámica electoral fundada por el imán Khomeini, es decir, que la revolución islámica de Irán está fundada precisamente en la voluntad colectiva, y esta voluntad colectiva debe manifestarse, o la mejor manera de manifestarse es a través de las elecciones, de ahí la convocatoria del Ayatollah Khamenei, el líder. Y todos esperamos que esa convocatoria se dé, ¿no? De tratar de incrementar la participación, que fue muy baja históricamente. Las elecciones en Irán han estado cerca del 70-76%, bajó un poco cuando las elecciones de Raisía, un 48-49%, ahora estamos en un 40%. Entonces es un deber patriótico expresarse en las urnas, porque debe ser coherente con las bases, los fundamentos de la Revolución Islámica de Irán, que está precisamente inspirada en la participación del pueblo, está fundamentado en esa voluntad colectiva. Y obviamente en estas últimas mesas de debate, después de la primera vuelta, vimos cómo, sobre todo la que se dio en la noche del día martes, hubo una mayor contrapunteo entre ambos candidatos, y pudimos ver, y creo que el pueblo iraní se dio cuenta de cuáles son las posiciones de cada uno. Yo, obviamente, haciéndole seguimiento a esto, bueno, veo que hay un candidato, el candidato Pezeshkian, que tiene
una mirada muy particular acerca del Estado. Él promueve que el Estado tiene que estar fuera del mercado de valores, fuera del establecimiento de los precios. Es decir, ahí hay un elemento, si se quiere, hasta neoliberal en ese rasgo, en ese pensamiento, en esa idea del candidato. Y bueno, hay una obsesión, hay una vehemencia en la idea de negociar con Occidente para levantar las sanciones, y esto se lee, bueno, o hay un temor de que a que ese diálogo se vea también se ha comprometido un poco la soberanía, que se dé concesiones. Yalili, que fue un firme negociador en el 2015, un gran crítico del gobierno de Rouhani y de Zarif, el canciller para ese momento, sobre una posición un poco genuflexa, blanda en cuanto a las negociaciones. Y me preocupa mucho esto, y que creo que el pueblo iraní se dio cuenta cuando Pezeshkian niega estar vinculado a una dirección reformista o esa ala reformista del grupo de Rouhani. Eso a mí me preocupa un poco, y yo creo que está muy bien claro. Hay dos caminos: un camino que es la continuación porque esto es una especie de continuación del ejercicio de la presidencia del mártir Raisi, y yo creo que con el candidato Yalili se crea durante una todas estas continuidad. jornadas, durante todos los pronunciamientos que ha hecho Ramón a la defensa soberana, que corresponde a un solo objetivo, ¿no? Todo lo que engloba la defensa de la soberanía, y ahí también en función de lo que engloba la postura, ¿no?, de Irán en toda la región de Asia Occidental. Ya vamos a seguir hablando de algunos puntos estratégicos que están ofertando los candidatos. Don Luis, la asistencia en urnas, y le pregunto esto porque usted además es experto en asuntos islámicos, ¿la asistencia en urnas puede acá vincularse con un apoyo a la revolución islámica? Hombre, hay una regla universal, que es que la participación en un proceso electoral expresa confianza en el sistema de gobierno. Esto no quiere decir que la gente que no participa esté en contra del sistema de gobierno. Por ejemplo, pues hemos visto elecciones en varios países del mundo, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, donde la participación para elegir presidente pues ha sido también en ocasiones muy baja. Entonces, hay que decir que bueno, que hay muchos factores. En ocasiones pues hay personas que quieren como tener un candidato que se identifique absolutamente con sus ideas, o quieren pues un tipo determinado de candidato, y si no lo encuentran pues no participan, o por dejadez o por falta de, digamos, de confianza en los candidatos que se presentan. Pero yo creo que efectivamente la participación en las urnas pues es un reflejo de una opinión pública favorable al sistema de gobierno activa, ¿no? Esto no quiere decir que las personas que no participan estén contra el gobierno, pero sí tendrían una postura pasiva, ¿no? Porque también en este caso pues hay opciones claramente diferenciadas. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay que decir que la mitad más o menos de la población iraní pues tiene claro el deber de participar, y además hay que decir también que Irán pues que es un país que ha votado a partir de la revolución islámica. Anteriormente vivió la dictadura del Shah o varios Shahs, ¿no? Y en ese caso no había ningún tipo de participación política. En este caso pues Irán no tiene una larga tradición en este sentido de elecciones, pero bueno, sí es cierto que en este sentido pues que ha habido multitud de debates y también interesa, ¿no? Hay muchas personas que no solamente votarán, sino que se han movilizado para apoyar a los candidatos, ¿no? En concentraciones, en mítines, etcétera.
con lo cual pues no cabe duda de que hay una parte muy importante de la población iraní que no solo vota, sino que está volcada en el proceso electoral, ¿no? Y lo hemos visto además durante las últimas participaciones de los dos candidatos en diferentes programas de campaña, en diferentes mítines. Sí. Son 45 años desde la creación de la República Islámica de Irán, desde la llegada de la Revolución Islámica, 14º elecciones a lo largo de estos 45 años. A ver, Ramón, señores, adentrémonos en el tema de los retos. Quiero comenzar, bueno, aprovechemos el tiempo. ¿Cuál es ese reto para el próximo gobierno, el que resulte electo mañana, cuando, y esto en función del reto nacional y regional, ¿no? Cuando tenemos en la región de Asia Occidental un genocidio perpetrado por el régimen de Israel, además una guerra israelí que amenaza con extenderse a todas las regiones, amenazando, por ejemplo, a los territorios, a la frontera con el Líbano, los territorios ocupados en el norte, que hacen parte de la frontera con el Líbano. Entonces, retos del próximo gobierno de Irán, Ramón. Sí, bueno, yo reitero la idea de que el Islam, de acuerdo y sobre todo de la visión del imán Jomeini, fundador de la Revolución Islámica de Irán, es una entidad política y los musulmanes todos estamos llamados a la defensa de los oprimidos. Dentro de esa dicotomía de opresor-oprimido, pues es una responsabilidad, un deber asistir al oprimido y luchar contra los opresores. Estamos en una situación difícil, como tú bien lo has descrito. Estamos ante un genocidio que ya el mundo entero, más allá de los gobiernos, los pueblos se han manifestado. Vemos como los estudiantes universitarios estadounidenses, los cuales nosotros quizás teníamos una idea equivocada de ellos, pensando que eran una especie de imberbes alienados, pero vimos con mucha emoción cómo se han levantado, cómo han despertado la conciencia, porque el genocidio ha sido tan terriblemente cruel que ha despertado el alma y la conciencia, el corazón de los pueblos. Entonces estamos ante las amenazas de una guerra total de Israel contra Hezbolá y contra el Líbano. La operación Al-Aqsa, el diluvio Al-Aqsa, frenó el 7 de octubre del año pasado las negociaciones, hizo tambalear los cimientos los fundamentos del sionismo y frenó las negociaciones entre Arabia Saudita y Estados Unidos e Israel en ese acercamiento que pretendía Estados Unidos, pero eso está allí como amenaza. Entonces, quien asuma la próxima presidencia, el próximo mandato, debe ser un garante de esa política de la defensa, de la resistencia, del eje de la resistencia de todos los pueblos que están en la región contra el sionismo y contra las pretensiones imperiales de hacerse de la región, de dominar la región y ir en contra de la Revolución Islámica de Irán. La paz de Irán interna y la buena política de la defensa y la resistencia es garante de la paz de la región. De allí que hace parte de esa diplomacia disuasoria que emprendió la última administración, la del presidente Said Ebrahim Raisi, con el canciller Hossein Amir Abdollahian a la cabeza de la diplomacia, la que emprendió en toda la región de Asia Occidental y también en la esfera internacional, ¿no? Era además lo que demostraba la República Islámica de Irán del 13º gobierno. Don Luis, en función de la integración regional, ¿qué retos asume el próximo gobierno cuando estamos asistiendo a un país que durante los últimos años ha comenzado a ser parte de diferentes mecanismos de integración? BRIC Plus, Organización de Cooperación de Shanghái. Hoy, por ejemplo, se reunía el propio presidente encargado, Mohammad Mokber, con los países que hacen parte de esa Organización de Cooperación de Shanghái. Entonces, ¿qué retos asume el próximo gobierno en función de la integración regional? Bueno, yo creo que el próximo presidente de Irán debería de seguir la línea del fallecido presidente Ebrahim Raisi, porque realmente él llevó a cabo una política muy acertada que en el campo exterior tenía que ver, por un lado, con el acercamiento a los vecinos, y digamos, pues esto se llevó a cabo de una forma brillante, es decir, Irán empezó a normalizar las relaciones con Arabia Saudí, ahora con Bahrein, también con Azerbaiyán, etcétera, es decir, tomó una posición muy activa. Y en segundo lugar, pues tuvo dos grandes éxitos que fueron la Organización de Cooperación de Shanghái, la adhesión de Irán, y al BRICS, ¿no? Ahora también se habla de una posible
adhesión como observador en la Unión Económica Euroasiática, ¿no? Entonces, digamos, todo esto pues digamos busca fortalecer el papel de Irán en el mundo y fortalecer también el sur global frente a los intentos de Estados Unidos y otros países occidentales de manejar, ¿no? Y aquí quiero también decir una cosa. Yo, por un lado, estoy oyendo dos propuestas distintas de uno de los candidatos que realmente me parecen equivocadas. Es decir, hay bueno, todos sabemos de quién hablo, pero ha dicho cosas como que quiere una política conciliadora. O sea, en primer lugar, Irán nunca ha tenido una política que no fuera conciliadora. Irán firmó el acuerdo nuclear en el 2015 y fue Estados Unidos el que salió de este acuerdo, y los tres socios europeos pues no hicieron nada para que Irán recibiera sus derechos, ¿no? En este sentido, el comercio, etcétera. Por tanto, Irán, no es culpa de Irán que ese acuerdo se malograra, es culpa de Estados Unidos. Y en segundo lugar, la política de ir pues realmente a pedir un acercamiento a potencias imperialistas que siempre te traicionan y siempre no respetan los que has firmado con ellos, pues me parece una pérdida de tiempo, y también pues todas estas políticas neoliberales creo que no favorecerían digamos la posición de Irán, sobre todo en una época de alta tensión donde Irán pues debe tener una mano firme frente al mundo occidental, sobre todo, ¿no? Y en una época, además, un mundo completamente cambiante en detrimento de la hegemonía occidental. Ramón, me queda poco tiempo, señores, me queda poco tiempo. Ramón, en función de las propuestas y también frente a los retos de las sanciones, ¿no?, que pesan sobre la República Islámica de Irán, más de 2.500 sanciones. Irán ha fortalecido su producción en función del desarrollo económico. Uno de los candidatos, Pezeshkian, está apuntando a una apertura del mercado, a una apertura del mercado internacional, pero hay naciones que están impedidas para comerciar con países que están sancionados, en este caso la República Islámica de Irán. El otro candidato, ¿no?, está apuntando está apuntando más a un sur global. Pero entonces, en función de esto, ¿cómo tratar de mejorar esas conexiones internacionales cuando precisamente pesan las sanciones sobre Irán? Y eso es un impedimento también para que otras naciones traten de negociar, traten de conversar con la República Islámica. Ramón. Sí, bueno, lo primero que debo decir es que no se puede ver, el término sanción es un término equivocado. Medidas coercitivas unilaterales. Me queda poco tiempo. No sé si nosotros preferimos decir que son medidas coercitivas unilaterales, porque hablar de sanción significa como que, bueno, un mal comportamiento, una conducta equivocada, y entonces alguien con un poder legal, legítimo, sanciona, castiga, ¿no? Estos son medidas coercitivas unilaterales ilegítimas. Y por tanto el escenario del diálogo en esos términos tiene que ser de una confrontación, es decir, no poner en venta ni dar ningún tipo de concesiones, porque como dijo bien Luis, el compañero, estamos ante estados imperiales hegemónicos que imponen sus intereses, y que históricamente Estados Unidos, sobre todo históricamente, se ha destacado por ser hipócrita, por ser desleal, por no cumplir nunca sus palabras, y entonces son caminos que te va abriendo, haces una concesión y se abren otros vericuetos, y bueno, y ocurrió a partir del 2015 esa traición de Estados Unidos a los acuerdos, se hicieron concesiones y las sanciones siguen impactando, más de 2.500 sanciones está viviendo el pueblo iraní. Entonces, bueno, ahí están las dos vertientes, las dos propuestas. Yalili habla más de acudir hacia las fuerzas internas del pueblo, acercarse, romper las brechas generacionales, fundamentarse en el poder soberano, en el pueblo, sin negar el diálogo, pero son diálogos sin concesiones. ¿Ok? Fíjate, acabamos de hablar de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái. Bueno, ahí está el presidente encargado ahora de Irán, en conversaciones con Putin. Ahí tenemos países como Tayikistán, Pakistán, Kirguistán, Uzbekistán, la India, China, Rusia. Es decir, los caminos son más de 200 países en el mundo con los cuales hay que dialogar y comerciar. Yalili habla de una costa, de activar la costa del mar de Omán,
¿verdad? Hablar de un comercio, de una economía marítima, es decir, hay muchas posibilidades internas, más allá del diálogo con un par de países o 3 países. Yo creo que el diálogo se debe dar con el mundo entero, con el sur global, y bueno, ahí están las 2 opciones, pues el pueblo iraní, el pueblo persa elegirá si continuar la política acertada del difunto y mártir Raisi, o explorar entre ensayos y errores con algo que sabemos esconde una fuerte vinculación con las políticas de entreguismo de más de 24 años y lo sabremos de mañana del reformismo en Irán. Lo sabremos mañana o cuando sean revelados los resultados después de esta segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Señores, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes para ustedes. Buenas noches desde Irán. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. A ustedes por acompañarnos. Y a ustedes también, gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Detrás de la Razón. Mañana los centros de votación abren a partir de las 8 de la mañana, tiempo local, en la República Islámica de Irán. Desde luego que tendremos cobertura especial, cobertura continua en pantalla de Hispan TV, pantalla tradicional, y también en www.hispantv.com. Será nuestro tema de análisis mañana. Elecciones presidenciales de Irán, segunda vuelta.